Bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos en este maravilloso momento, en este espacio que Corporación Bíblica Internacional nos regala como la perspectiva bíblica. Miércoles a miércoles tenemos este maravilloso momento para poder conocer más la palabra de Dios, conocer más a Dios a través de su de su palabra, de lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Perspectiva bíblica es una herramienta, ¿verdad? Que tenemos gracias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Este regalo que Dios nos da y al trabajo, ¿verdad? Que hacen los pastores, ¿verdad? El pastor Jorge, pastor Moisés, también nos regala de material y una serie de personas que nos capacitamos, que estudiamos para poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y hoy, ah, hoy tenemos un maravilloso, bueno, como todos los miércoles, pero hoy me ha tocado a mí compartir con ustedes esta palabra que es la promesa de Dios. Cuando Dios inicia el camino a la redención, esta palabra de redención me ha seguido durante 3 semanas. Durante 3 semanas hemos estado hablando en nuestra congregación sobre este maravilloso tema, lo que es la redención. Y qué bonito poderlo cerrar aquí en perspectiva bíblica con cada uno de ustedes. Como siempre digo, a este momento, este espacio que podemos nosotros compartir con cada uno de ustedes nos permite aprender de la palabra de Dios de una manera un poco más cercana, creo que no tan personal. Me refiero al no estar en un templo, ¿verdad? En una casa para poder escuchar todos juntos, pero nos permite estar cómodos en nuestra casa y si podemos escucharlo en otro momento, cuando vamos en nuestro carro o en un momento libre, ¿verdad? Entonces nos da esa facilidad de poder escuchar la palabra de Dios, de aprender de Dios de una manera diferente. Y damos gracias a Dios por el trabajo que se hace, ¿verdad? Para que podamos llegar miércoles a miércoles en este maravilloso momento. Yo quiero que, como siempre les he dicho, ¿verdad? Que podamos tener a nuestra mano lo que es la palabra de Dios, nuestra Biblia, que la podamos tener a mano, que eso nos va a permitir eh, realmente leer de la palabra de Dios lo que estamos estudiando, corroborar de que las citas sean correctas, eh, que nos ayude a marcar si hay un texto bíblico que nos llama la atención y que también queremos guardarlo, ¿verdad? Para un futuro. Es importante, yo a veces estoy estudiando para preparar el mensaje y de pronto estoy hojeando mi Biblia y me encuentro con algunos textos que he subrayado, los leo y es maravilloso como Dios trae a mi mente eh, esa nueva forma, ¿verdad? De poder ah, recordar, recordar lo que ya aprendí, pero lo puedo reforzar a través de la lectura porque lo tengo subrayado. Si tenemos una libreta, pues con todo gusto, ¿verdad? Qué mejor cosa poder escribir cada tema y cada aspecto que vamos desarrollando. Y por otro lado, como dice Melanie, ¿verdad? Que siempre que escucho perspectiva bíblica, recuerdo, ¿verdad? Podemos tener nuestro vasito con agua, nuestro tecito, ¿verdad? Nuestro refresco, para poder estar tranquilos, ¿verdad? Y escuchar la palabra de Dios. No podemos comenzar sin antes pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para que podamos desarrollar este tema conforme a su santa voluntad y qué mejor que la oración para hacerlo. Así que les pido que nos acompañen y que podamos pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en este maravilloso tema. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por las bendiciones recibidas, Señor. Eh, no cabe duda, Padre Celestial, que este tema va a enriquecer nuestra vida como lo ha hecho en otras ocasiones. Padre, que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas día con día, Padre Celestial, y que esté ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, y que nos permita cada día escudriñar la palabra de Dios, y que nos permita ver lo que tú tienes para nosotros a través de ella.
Padre, en esta mañana, en esta noche, perdón, te pido que me ayudes a mí, Padre, a poder desarrollar este tema, como siempre lo digo, sin que un pensamiento propio pueda interrumpir lo que tu verdadero mensaje quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Yo también aprendo, Padre, y sé que las personas que nos están escuchando en esta noche de igual manera lo harán. Padre, que tu mensaje nos llegue a nuestro corazón, a nuestra alma, y que nos permita, Padre Celestial, tener un cambio día con día, Padre Celestial, un cambio que nos acerque a hacer las cosas bien, como en obediencia, como tú así lo mandas. Eh, Derrama bendición sobre nuestras sedes, Padre Celestial, tanto en Tegucigalpa, Guatemala, como aquí en Fort Walton, y aquellas otras, Padre, sedes que sé que tú tienes provistas a abrir, Padre Celestial. Gracias por lo que recibimos de tu mano y sobre todo las cosas que bonito es sentirnos arropados de tu presencia en nuestras vidas. En ti nos quedamos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en la semana 4 y Dios inicia el camino de la redención. ¿Y de qué hablamos? Claro, vamos a hablar de Abraham. ¿Qué mejor ejemplo en la Biblia para poder desarrollar este tema que estudiar y recordar lo que Abraham nos enseñó y nos mostró a través de la fe? Vamos a comenzar nuestra lectura bíblica. Vamos a tener las 3 lecturas base que van a ayudarnos a nosotros a desarrollar este tema y nos van a permitir también poder entender cómo la Biblia nos permite conocer el plan perfecto de Dios desde el inicio hasta el fin. Y cómo nosotros debemos también aprender a caminar conforme a su santa voluntad. Pero bien, Génesis 12, del 1 al 3, dice la palabra de Dios de esta manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 1 del capítulo 12 nos enseña cómo vivir una vida de fe. Ese proceso de vivir bajo la dirección de Dios nos marca muchas veces el camino correcto hacia nuestra meta final. Debemos caminar bajo la guía de Dios. Y esto nos va a permitir a nosotros poder comprender cuál es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Claro, es un proceso que tenemos nosotros que aprender a caminar, y como aprendíamos el domingo en nuestra congregación, nosotros nunca debemos esperar a hacer las cosas el día de mañana. Cuando hay cosas espirituales, cuando Dios toca nuestro corazón, cuando Dios nos pide un cambio, tenemos que empezarlo hoy. No podemos comenzarlo mañana. Ya mañana tenemos otra forma de pensar, la mente está en otro momento, en otro sentido, y eso entonces nos quita el impulso que recibimos a través del Espíritu Santo para poder hacer algo. Ahora, vivir bajo la dirección de Dios es lo idóneo en nuestras vidas. ¿Cuánto lo hacemos? Es la pregunta. ¿Cuántas personas, discípulos, cuántos hijos de Dios entendemos y queremos vivir bajo la dirección? Pero más que entenderla, ¿cuánto obedecemos esta parte de vivir bajo la dirección de Dios? Génesis 15:6 dice de esta manera: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por primera vez se menciona juntos la palabra fe y justicia en las escrituras en el Antiguo Testamento. La fe denotaba 2 cualidades: confianza en o seguridad en, y la fidelidad hacia quién. Así que creer significa perseverar en la confianza y en la fe al manifestar una fidelidad obediente. Y eso es lo que Abraham hizo, ¿verdad? Eso es lo que él demostró a través de su obediencia. Gálatas 3:8 al 9, ¿verdad? Nos afirma lo que estamos hablando en este momento. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham,
diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a ver varios aspectos sobre esta promesa. Primero, la promesa de redención desde el principio. Vamos a comenzar desde el principio, desde el inicio. ¿Cómo comienza todo este asunto de la obediencia, de la desobediencia y de cómo debemos aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios? Primero, la caída por desobediencia. Claramente Dios había dicho al hombre: de todo puedes comer, pero de este árbol no comerás. Ahí comienza todo. Comer de este árbol significaba la desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra, a lo que él ya había expresado. Todo pecado es pecado porque es la desobediencia a la palabra de Dios. Eso lo entendemos. ¿Okay? Pecamos y tenemos un accionar pecaminoso porque desobedecemos la palabra de Dios. Y curiosamente la serpiente empieza la tentación hacia lo prohibido por Dios. Y lo hace de una mala manera. Vamos a ver. La serpiente invierte el rol que Dios había impuesto. Habló primero con la mujer. No fue con Adán, fue con la mujer. ¿Ok? Porque ya la serpiente estaba rompiendo, ¿verdad? Lo que Dios, el orden que Dios ya había establecido. Habló con la mujer, hubo un vacío de responsabilidad por parte de Adán. Esto no es porque Eva sea el sexo débil o porque ella sea mujer, sino porque había comenzado ya una desobediencia impuesta por Dios. La serpiente lo hace con una mentira maquillada, como si fuera una verdad. Y aquí es donde nosotros siempre tenemos que tener cuidado. Yo siempre he dicho que cualquier pensamiento que venga a nuestra mente, cualquier accionar que nosotros podamos hacer, tenemos que analizar si no está maquillada con algo de mentira, con algo que nos está impulsando a pecar, creyendo que es correcto lo que estamos haciendo. Génesis 3, del 2 al 4, dice de esta manera: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Quién lo dijo? La serpiente se lo está diciendo a la mujer. No iban a morir físicamente en ese momento, pero sí era una muerte espiritual, como algún día la muerte física, y otros, ¿verdad?, lastimosamente, a una muerte eterna. Ahora, Adán actuó de mala manera, renunciando a su rol, y dejando un vacío en esta historia, en este actuar. ¿Qué es lo que pasó? Adán se conformó. Adán pudo haber corregido lo que se venía haciendo. Él pudo haber cortado esa desobediencia y tal vez la historia hubiera sido diferente. Ahora, él acepta el fruto desobedeciendo lo que Dios había mandado, porque él ya sabía la voluntad de Dios en cuanto a esto. La humanidad siempre ha culpado esto a Eva, pero el principal culpable fue Adán. Y esto lo dice Pablo en Corintios 15, 20, 31. Dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aún más, Romanos 5, 12 al 14 dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se cumple el pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por lo tanto, ya comenzó antes la desobediencia, y la mujer obró mal de la siguiente manera: escuchó la voz de la serpiente, pasando por encima lo que Dios había instituido. Quiso ser
como Dios, igual que Adán, ¿verdad? Y Adán lo que lo movió a comer el fruto, a tomar el fruto, realmente fue el orgullo y la vanidad. Eh, Eva incitó a su esposo a hacer lo malo. Por la caída de Adán, el pecado como principio o poder activo logró entrar en la raza humana. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este pecado? El pecado y la corrupción entraron en el corazón de Adán. Desde ese momento, el pecado entró en el corazón de Adán. Y por consiguiente, ¿verdad? Adán transmitió el pecado a través del flujo de la vida de la raza humana, corrompiendo a toda la humanidad de ahí en adelante. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que nosotros eh, vivimos una vida eh, que estamos propensos al pecado. ¿Ok? Y yo siempre he dicho que cuando pecamos es porque nosotros abrazamos dos, eh, dos aspectos de vida en los cuales nosotros tenemos que luchar por quitarnos, que es el orgullo y la vanidad. Muchas veces nosotros pecamos por orgullo, muchas veces pecamos por vanidad, muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto, ¿ok? A veces viene a nuestra mente tal vez la consecuencia que podemos tener si nosotros seguimos por cierto camino de pecado. Sin embargo, decidimos hacerlo por estos aspectos que están dentro de nuestra vida. Ahora, eh, hay una lucha, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho, cuando nosotros nos acercamos tanto a la parte que el Espíritu Santo nos guíe a tomar decisiones, a vivir una vida lo más recto que podamos, entonces nos estamos alejando cada vez más del pecado. Que cuando buscamos día y noche, como dice la palabra, en todo tiempo, en todo momento, buscar a Dios, entonces poco a poco nos alejamos del pecado. Vivir una vida de fe y de obediencia es a lo que nos llama, ¿verdad? Y Abraham, como lo vamos a ver más adelante, es un ejemplo de esto. Ahora, tras la caída en Génesis 3, Dios no abandona al hombre. Y esto es maravilloso. Entender que a pesar, ¿verdad?, de la caída del hombre en el capítulo 3 de Génesis, Dios ya tiene una respuesta, una solución hacia ese pecado, hacia no dejarnos solos, a no dejarnos desamparados, a entender que nuestra naturaleza de ahí en adelante, ¿verdad? Eh, va a estar propensa al pecado y que necesitamos de él para que nosotros podamos seguir adelante. Y esto es maravilloso. Yo siempre lo he dicho. Es maravilloso cuando eh, entiendo que puedo, a través de la oración, a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, puedo ir y pedir perdón y puedo reconciliarme con el Padre Celestial a través del arrepentimiento, de la reconciliación, de que Él empieza a trabajar en mi vida porque ha perdonado lo que hice. Es una parte esencial de entender que no estoy solo, que Dios nos, nos ama, que nos acobija y que nunca nos va a abandonar y que siempre va a tener una respuesta y una salida a, a nuestro mal actuar, a nuestro pecado, ¿verdad? Y que proviene precisamente el inicio de todo cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Ahora, como segundo punto tenemos que el llamado de Abraham eh, es una promesa universal. Y para mí, en lo personal, esto es maravilloso porque eh, significa que yo tengo oportunidad en un plan maravilloso establecido por nuestro Padre Celestial. Génesis 12, Dios llama a Abraham para convertirlo en un portador de una promesa de alcance universal. Hay tres elementos que sobresalen en esta promesa. Primero, una nación grande. Israel, el pueblo del pacto. ¿Okay? Como segundo punto tenemos una bendición personal, una bendición que es exclusiva para él. Dios bendecirá y prosperará a Abraham. Esta bendición es dada hacia él. Y
Hay hay muchas partes en la Biblia. Yo siempre les invito a- a los miembros de nuestra congregación a poder entender que hay promesas en la Biblia que son exclusivas para, en este caso, una promesa exclusiva para Abraham. Esa promesa yo no la puedo tomar hacia mí o hacia mi familia, porque fue hecha para él, ¿okay? Por un propósito que lo vamos a ver más adelante. Entonces, he visto muchas iglesias que toman este versículo, ¿verdad? Esa promesa que fue hecha hacia Abraham y la esparcen para otras personas y no es así. Esta promesa y esta bendición es una bendición personal. ¿Ok? Entonces, Dios bendecirá y prosperará a Abraham. ¿Ok? Ahora bien, hay una bendición universal y ahí entramos nosotros. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora sí, ahí sí nosotros podemos apropiarnos de esta bendición, de esta promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces, ahí sí nosotros podemos decir que en él, ¿verdad? Vamos a ser bendecidos todos, todas las familias de la tierra. Aquí nos abarca a todos, completamente a todos. Ya somos parte de esta promesa. En esta parte, ¿verdad? De capítulo 12, eh, ya la promesa se extiende, ¿verdad? Ya no es a un pueblo, ya no es a una persona, ahora ya somos parte nosotros de esa promesa. Esta última dimensión muestra que la promesa no era solamente para Israel, sino para todas las naciones. Además, corrige el pensamiento exclusivista que dice que Dios envió a su Hijo para unos y no para todos, aunque no todos son salvos, claramente. Y esto, eh, aquí, aquí hay un debate, ¿verdad? Grande en cuanto a esta postura. Claramente el Señor Jesucristo murió por todos, absolutamente por todos. Depende de cada uno, depende de ti, depende de mí, ¿verdad? Si decidimos aceptarla y ser parte de esa promesa a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, la invitación está abierta, que los que queramos recibirla, pues seremos bienvenidos. Y lastimosamente, con todo el dolor del alma, ¿verdad? Con el sufrimiento que puede traer a un padre como, como a un creador, perdón, a un creador como es Dios, ¿verdad? Eh, claro que duele, ¿verdad? Que muchos se pierdan, que muchas personas se pierdan porque fueron creadas por Él. Ahora, nosotros que somos hijos, ¿verdad? Claro, entramos al gozo del Señor cuando aceptamos y cuando vivimos una vida de obediencia. La promesa de Abraham es universal porque incluye la bendición de toda la familia. Y esto es maravilloso. Y esto es a través de su descendencia, lo cual se interpreta como la justificación y una salvación espiritual para gentiles y judíos. Accesible, ¿verdad? Entramos mediante la fe en el Evangelio y se cumple a través de Cristo y de la Iglesia. Esta promesa trascendía en carácter terrenal eh, o nacionalista de un pacto anterior, ofreciendo una salvación espiritual y eterna que cambiará la condición de la condenación de la humanidad. Aquí comienza el proceso. Aquí es donde comienza la esperanza para la humanidad, en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, ¿cuál es el significado de esta promesa universal? Bueno, la salvación de las naciones. La promesa clave es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis 12:3. Esto significa que la bendición de Dios que se originó con Abraham no se limita a su descendencia física, sino que se extiende a todas las naciones del mundo. ¿Okay? Ahora, la justificación por la fe. El apóstol Pablo explica que esta bendición para las naciones es el medio por el cual los gentiles, o sea, las personas no judías, son justificados por su fe en Cristo. La fe de Abraham, aunque fue contada por justicia, ¿verdad? Que esto lo habla en Romanos 4:3, dice la palabra de Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por
justicia. Esto se convierte en el modelo para recibir esta salvación espiritual y gratuita. No es terrenal. La bendición es fundamentalmente espiritual y eterna, no simplemente una prosperidad o un dominio terrenal. Es un cambio en la condición de una persona ante Dios, de la condenación a la justificación a través del perdón y la justicia divina. A través de Cristo, el cumplimiento de esta promesa llega a través de la descendencia singular de Abraham. Es por medio de la fe en el que la bendición se hace accesible a todo lo que podamos creer sin importar nuestro origen. Esto es maravilloso. No importa nuestro origen, nuestro color de piel, nuestra forma de pensar. Es maravilloso como todos podemos alcanzar salvación, ¿okay? A través de este maravilloso pacto. Claro, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es el sello, ¿verdad? Y es el cumplimiento en sí de todas las promesas, ¿verdad? De una vida eterna. Ahora, hay una unificación del propósito divino. La promesa abrahámica unifica la historia redentora de la humanidad, mostrando un nuevo propósito divino que remueve los corazones para conocer a Dios personalmente y vivir en una nueva vida y una fe verdadera. Ahora, ¿cómo tratar la fe de Abraham como un modelo? ¿Cómo verlo como un modelo de vida? Bien, Abraham creyó en la palabra de Dios y esa fe le fue contada por justicia. Y hemos hablado mucho sobre este término de justicia. Entendemos que mi justicia no es la justicia de Dios, no se compara en nada, ¿ok? Mi justicia está limitada por mi conveniencia, lo que a mí me conviene. Entonces es justo porque a mí me conviene. Por mi pensamiento, por mi forma de ser, por lo que yo puedo percibir. Mi justicia no es la justicia de Dios. Mi justicia tiene un límite. Y la justicia de Dios no tiene límite. Aparte que la justicia de Dios es perfecta. Entonces, la promesa no dependía de sus méritos, sino de confiar en el Dios fiel. Y esto es maravilloso. No importa las capacidades que tenía Abraham, ¿verdad? Que sí eran importantes, definitivamente son importantes nuestras capacidades. eh, Al final, ¿verdad? Quedan en un punto secundario, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos eh, que, que lo primordial es depender de la fidelidad de Dios, ¿verdad? De saber que Él es fiel, que Él no nos deja, no nos desampara, independientemente cuál sea nuestra situación o hacia dónde debamos dirigirnos, la fidelidad de Dios está ahí. Entonces, ese maravilloso pensamiento de entender que nosotros por fe podemos alcanzar, ¿verdad? Muchas cosas, cosas que no están a nuestro alcance, en nuestro pensar o que nunca creímos que pudiésemos alcanzar, pero que a través de la fe Dios va desarrollando ese tipo de actividades para nosotros. Entonces, podemos entender que cierto, Abraham era un tipo inteligente, tenía dones, ¿verdad? Claro que sí, definitivamente, era un líder, no lo podemos negar, pero lo primordial, ¿verdad? Es que él dependió de la fidelidad de Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos 4 y Gálatas 3, ¿verdad? En todos estos capítulos enseña que todos los que creen, tanto judíos como gentiles, son hijos de Abraham y herederos de esta promesa. Entonces, estamos cerrando este ciclo, entendiendo que todos, absolutamente todos, ¿verdad? Somos parte de esta maravillosa promesa. Ahora bien, hay varios aspectos de la fe de Abraham. Vamos a ver el primero, una fe obediente. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este versículo a mí siempre me ha marcado porque y nosotros
normalmente no salimos con un rumbo desconocido. Aquí donde nosotros vivimos, ah, si no sabemos llegar, ¿verdad? Al lugar, entonces ponemos una dirección y sabemos hacia dónde vamos a llegar. Es imposible, eh, por ejemplo, Sarita conoce un lugar o le recomiendan un lugar, ya sea de comida o algo así, y ella quiere darme la sorpresa y me dice, vámonos, yo te digo dónde. Yo le digo, no, ¿verdad? Yo tengo que saber hacia dónde voy. Tengo que saber, porque no me puedes decir doble a la derecha, doble a la izquierda, porque aquí no se puede hacer eso. Necesito la dirección. Entonces, le toca poner la dirección, ¿verdad? Y hasta que llegamos al lugar, pues nos damos cuenta al lugar de destino. Siempre me he preguntado lo maravilloso eh, eh, que fue esta obediencia de poder recibir un mensaje de Dios y él no puso peros, simplemente tomó su familia, tomó sus cosas, se levantó y salió y empezó a caminar. Una obediencia a ciegas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no caminamos de esa manera. Siempre andamos preguntando hacia dónde. Ah, muéstranos. Usamos esa palabra comúnmente, muéstranos. ¿Ok? Y a veces Dios no nos quiere mostrar nada. Simplemente quiere que nosotros confiemos en Él, que aprendamos a caminar dentro de su voluntad, confiando. Él es fiel y justo. Ahora, Dios nos dice que demos el paso y que Él nos va a proveer, eh, que Él nos dará una guía, que cuando demos el paso, el primer paso, ¿verdad? De fe y de obediencia, damos ese paso en las cuales Dios empieza a hacer cosas increíbles. Y un testimonio hacia ustedes es una secretaria de una compañía y su esposo, un ingeniero exitoso, estaban tomando el entrenamiento de un discipulado de juventud con una misión. O sea, ellos iban a una misión. Vino un pastor y les dijo, ¿ustedes creen en el sacrificio radical? La misionera dijo, no, creemos en la obediencia radical, que son dos cosas diferentes. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de empezar a tener esa obediencia radical? ¿Verdad? Confiando ciegamente en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Salmos 37, 23, la palabra de Dios dice de esta manera. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Qué maravilloso esta porción de la Biblia. Entender que él ya ordenó nuestros caminos, él ordenó nuestros pasos, que nosotros tenemos que escucharle, aprender a escuchar y empezar a caminar. El segundo aspecto de la fe de Abraham es una fe generacional y eterna. Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham era un padre de un pueblo elegido, un pueblo escogido. ¿Por qué Dios eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos, de Medio Oriente? Dios lo eligió porque era generacional en pensamientos y acciones. ¿Qué significa esto? Él pensaba a futuro. Él confiaba en lo que Dios podía hacer. Él recibió la promesa y él entendió que no iba a ver la promesa de Dios cumplida en vida. Pero sí entendía que el plan de Dios era tan perfecto que aunque él no lo pudiese ver, ah, su generación sí lo iba a ver. Iba a ser parte del cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Las generaciones futuras van a heredar y se volverán residentes permanentes de esas promesas. Él hizo todo esto por las generaciones futuras. ¿Sabe? Nosotros estamos pasando por un proceso en el cual hemos aprendido a darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Nosotros tenemos un grupo de 18 o 20 miembros en nuestra congregación. Unos van los domingos, raras veces estamos todos juntos, ¿ok? Pero tenemos un grupo más o menos de 15 aproximadamente. Ahora bien, yo les contaba a los miembros que parte de nuestra tarea, de nuestro mandato, ¿verdad?, de parte de Dios, es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Dios, el Señor Jesucristo no nos llama a predicar el Evangelio para que obligadamente podamos llenar nuestra congregación. Claro, como líderes es lo que queremos, ¿verdad? Que prediquemos y que las personas a las cuales predicamos pues puedan ir a nuestra congregación. Esa es la idea, para que podamos crecer en número. Ahora bien, entender que la promesa generacional es sembrar, ¿verdad?, y saber que posiblemente nosotros no vamos a cosechar, y lo hemos visto en nuestra congregación. A veces hemos invitado a ciertas personas, le hemos hablado de Dios, ¿verdad?, pero por distancias o por otros motivos, tal vez por falta de un vehículo, por otras circunstancias, estas personas sienten la necesidad de ir a una congregación y van a una congregación cerca de donde viven. Podemos tener ese pensamiento egoísta de decir, yo sembré, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Qué bonito sería que nosotros cosecháramos aquí en nuestra congregación. Pero lo importante es que ellos vayan, como yo me alegro cuando ellos me dicen, estoy yendo a tal congregación, a tal iglesia de esta denominación. Yo les digo, gloria a Dios, ¿ok? Si no puede ir donde nosotros, no se aleje de Dios, ¿ok? Esto es pensar generacional, no pensar solamente en mi momento o en mi espacio. Es pensar en lo que Dios puede hacer más adelante con esta gente, aunque sea en otro lado. Esto lo entendió Abraham, y esto es maravilloso, entender que, bueno, voy a hacer algo confiando y siendo obediente, entendiendo que este proceso no va a terminar conmigo, va a comenzar conmigo, pero va a terminar con otras generaciones. Y él lo entendió, lo aceptó y obedeció. Y esto es maravilloso. Nosotros debemos aprender a sembrar la palabra de Dios, a ser obedientes, ¿ok? A poder entender que estamos sembrando algo que en algún momento, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, tarde o temprano va a dar fruto. Yo siempre les decía, el domingo hablaba con los miembros, yo les decía, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué tanto estamos impactando a nuestros hijos nosotros, hablando de una manera espiritual, que si llegásemos a conocer a nuestros nietos, ellos pudiesen, ¿cómo se llama?, acercarse hacia nosotros, eh, recordando lo que nosotros sembramos en ellos. ¿Qué pasa con nuestros bisnietos? ¿Verdad? Yo les decía, lo que mi mamá hizo en nosotros, para nosotros espiritualmente, es de gran impacto, que nos va a permitir a nosotros entender que lo que ella hizo es tan importante y esencial en nuestra vida, que nosotros lo estamos pasando a nuestros hijos. Y yo espero hacer lo mismo, ¿verdad?, para que mis nietos puedan recibir de parte de mis hijos, ¿verdad?, la palabra de Dios.
ser obedientes. De esto se trata, de poder pensar en las generaciones que vienen, en nuestras generaciones. Y esto es importante para nuestra vida. Entonces nosotros debemos, eh, por fe, ¿verdad? Y en obediencia, eh, implementar ciertas actitudes o ciertas cosas de evangelismo, tanto en nuestra casa con los que están a nuestro alrededor, tanto que puedan impactar, que nuestros hijos sientan la necesidad de conocer realmente lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Ok? Esto es importante. Ahora bien, ¿quién preparó el terreno para que esto ocurriera? ¿Verdad? Abraham. Abraham sembró, ¿verdad? Y hoy podemos cosechar, ¿verdad? La obediencia que él tuvo en aquel momento. Génesis 22, 17 y 18 dice de esta manera: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Al final de todo se va a centrar en esta parte, en la obediencia. Ahora, ¿dónde comienza esta obediencia? Él dejó Ur de los Caldeos, que era una ciudad muy próspera en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento. Podemos entender que no es que dejó una mala vida, dejó cierta comodidad, dejó, por decirlo así, un futuro estable, ¿verdad? Sabiendo que lo que Dios le estaba proponiendo, ¿verdad? Por fe, era mejor. Y esto es importante para nuestra vida. Hebreos 11:10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Siempre me ha gustado este versículo de la Biblia. Entender que nuestro arquitecto, nuestro constructor es Dios y que va forjando nuestras vidas a través de nuestro actuar, de nuestra obediencia y cómo Él va ayudándonos a poder transitar esta vida, ¿verdad? Con tantas dificultades que tenemos muchas veces, pero que Él está ahí construyendo para nuestro bienestar. Ahora, un tercer aspecto de la fe de Abraham es que la fe produce milagros. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dice Hebreos 11:11, y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esto es maravilloso. ¿Okay? La fe de Abraham produjo milagros. Nuestra fe puede producir milagros. Y yo estoy más que seguro que si recordamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, vamos a encontrar una serie de milagros a través de nuestro actuar en obediencia hacia Él. Romanos 4, 20, 22 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Recibieron un milagro, juzgaron por justo lo que Él prometió, tenía su mente la fidelidad de Dios. Ahora, eh, esto, esto solamente lo va a producir cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Y aprendemos a caminar bajo la autoridad de Dios en nuestras vidas. Un cuarto aspecto de la fe de Abraham es que hay una fe de sacrificios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Dios le pide que ofrezca a su único hijo. ¿Okay? Cualquiera puede pensar cómo se va a establecer la promesa si estoy matando, ¿verdad?, a mi único hijo. Entonces, entender que a veces Dios nos pone bajo ciertas circunstancias, precisamente es para fortalecer nuestra fe y obediencia hacia Él. Dios probó el corazón de Abraham y le dijo: sacrifica a tu hijo, a quien tú amas. Sabía el sentimiento que había
entre padre e hijo. A veces Dios pone ese dedo en nuestras vidas, ¿verdad? A veces nos pide ciertos sacrificios, o sea, que podamos quitarnos ciertas cosas, ¿verdad? Para probarnos. No es bueno que las posesiones nos posean. Esto es interesante, ¿verdad? Eh, Podemos anhelar tener algunas cosas terrenales. ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Quién no quiere tener una buena casa? Tener los hijos en una buena escuela, una buena universidad, que puedan ser profesionales con las mejores partes de educación. Claro, claro que todo padre queremos eso. Ahora, entender que no es lo primordial, ¿verdad? Y que esas posesiones no nos deben poseer. O sea, no podemos dejar a Dios a un lado, ¿verdad? Por nuestro deseo de tener algo. Hay un quinto aspecto de la fe de Abraham, una fe potentosa. Ofreció a su único hijo amado. Todo lo que está en Génesis 22 es una señal apuntada al Calvario, ¿verdad? Y el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, la promesa y su cumplimiento en Cristo. Ah, el apóstol Pablo afirma que la promesa de Abraham apuntaba a Cristo en Gálatas 3:16. En él se cumple la bendición para que todas las naciones, por medio de Jesús, la promesa se amplía y llega a toda la humanidad. Una reconciliación con Dios, una justificación por fe y una vida eterna. Aquí comienza un nuevo pacto y un reino de Dios. El nuevo pacto que es que Jesucristo instituyó este nuevo pacto en su última cena. ¿Ok? Hay un reino de Dios. Al comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo proclamó que el tiempo ya se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. Hay una esperanza, una salvación para nuestras vidas. Podemos nosotros entender ah, que a través del Señor Jesucristo nosotros podemos cumplir, ¿verdad? Podemos cumplir este proceso de salvación y de tener vida eterna y tener la seguridad, ¿verdad? Que hay moradas para cada uno de nosotros a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente es un predicador, eh, es un ejemplo eh, de la encarnación misma de Dios, ¿verdad? Cumpliendo cada promesa a fin de que cada uno de nosotros pueda rectificar nuestra vida pecaminosa y podamos tener una vida y una vista, ¿verdad?, hacia el Señor Jesucristo. El nuevo pacto continúa con, eh, el nuevo pacto es una continuación de la promesa. La historia de la vida muestra cómo Dios renovó sus promesas a través del pacto. Lo hizo con Moisés, lo hizo con David, hasta llegar al nuevo pacto anunciado en Jeremías 31 y cumplido en Cristo en Lucas 22. La promesa de redención no fue interrumpida, sino que avanzó progresivamente hasta llegar a su plenitud en el Evangelio. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo comienza este camino a la redención? Comienza con fe, comienza con obediencia. Ah, los planes de Dios son tan perfectos para nuestra vida. Yo siempre he dicho, si tan solo nosotros eh, aprendiéramos a escuchar la voz de Dios, escuchar sus directrices, escucharle hacia dónde Él quiere que nosotros avancemos en todas las áreas de nuestra vida. Qué difícil sería en muchas áreas nuestra vida si nosotros dependiéramos completamente de Él. ¿Sabe, mi amado? Si en algún momento
usted cree que está solo, cree que no hay esperanza, cree que Dios le ha abandonado, no es así. Dios no nos abandona. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra desobediencia, Él está ahí. Eh, Su atributo es ser fiel. Ese atributo lo convierte en un ser que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Ahora bien, cada uno de nosotros debe analizar eh, en qué posición o en qué área de nuestra vida nosotros estamos siendo desobedientes. Abraham pensó en futuro. ¿Ok? Cuando veo yo a mis hijos, y lo hemos hablado con mi esposa, Sarita a veces me dice, eh, estamos viviendo tiempos tan difíciles, donde el mundo está atacando tanto la juventud, está atacando tanto el matrimonio, está atacando tanto el pensamiento de Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, eh, que ella me decía, si nosotros no hacemos algo, ¿verdad? Para que nuestros hijos o nuestras generaciones sean impactadas, ellos pues se pueden perder. Y es ahí donde nosotros entramos en un proceso y lo hemos sentido varios miembros de la congregación. Y hemos llegado al mismo pensar que es necesario entonces, a través de la obediencia, a través de predicar el Evangelio, eh, tener una atención no exclusiva, una atención hacia nuestros jóvenes. Casi la mitad de los miembros de la iglesia eh, están divididos, o son jóvenes o son adultos. Eso no significa que nosotros tenemos que hacer algo por ellos. ¿Okay? Pensar generacionalmente, pensar para el futuro, pensar, prepararles hoy para que ellos estén preparados para lo que viene más adelante. Dios nos permita eh, comenzar este camino de redención. eh, Comienza con nosotros, con nuestra obediencia. Eh, Abraham fue un ejemplo, es un ejemplo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo hizo su parte, murió en la cruz. Ahora cada uno de nosotros tiene la tarea de escuchar al Padre, de escuchar a Dios y poder, sobre todas las cosas, pedirle dirección en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Esta fue la semana 4. La promesa de Dios inicia el camino de la redención. Qué hermoso entender que cada uno de nosotros está en ese caminar, en ese proceso de redención, y que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en las cosas espirituales. Lo demás, mis amados, Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta para todo lo demás. Hemos pasado por tantas experiencias y nunca nos hemos visto solos. Siempre hemos visto la mano de Dios obrar en cada situación. Y esto nos permite cada día entender que solamente con fe y en obediencia podemos eh, llegar a lo que Dios quiere para nosotros. Tener una vida de plenitud, una vida consagrada hacia Él. Mis amados, qué bendición es haber compartido la palabra de Dios con ustedes. No desmayemos, no desmayemos, mis amados. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene algo por qué luchar, algo por qué pedirle a Dios, algo por qué confiar, pero sobre todas las cosas, tenemos un punto allá en el futuro, que es la vida eterna. Y ese punto no lo debemos dejar a un lado. Nuestra mirada debe ser hacia ahí.
hacia la vida eterna. Y todo lo que hagamos, todas nuestras obras van a permitirnos a cada uno de nosotros, a través de lo que Dios tiene, poder alcanzar esa meta, estar en la eternidad. Dios les bendiga.